en el podcast del Comité Olímpico Colombiano, nos acompaña un maestro de la precisión y la concentración, un deportista que ha llevado el nombre de Colombia a los más altos podios del mundo del billar. Filiberto Rojas Ferro conversa con José Juan García, el billarista colombiano que sigue sumando títulos y que inspira a nuevas generaciones con su disciplina y talento. Bienvenidos al podcast del Comité Olímpico Colombiano, el espacio donde celebramos las historias de nuestros atletas, sus logros y sus sueños. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de José Juan García, doble campeón en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario de Ayacucho el año anterior, en 2024, pero también medallista de los Juegos Mundiales en 2022 y uno de los grandes referentes del billar en nuestro país, en Colombia. Vamos a saludarlo hasta ahora. José Juan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al podcast del Comité Olímpico Colombiano. Hola, Fili, muy buenos días. Gracias por la invitación y contento de estar aquí contigo. Gracias, José Juan. ¿Cómo le gusta que lo llamen? José Juan, JJ, José Juan, ¿cómo le gusta? No, pues la mayoría de gente me dice JJ, la verdad. No, pero no me incomoda, todos me parecen bien. Listo, JJ, entonces vamos de esa manera. ¿Cómo recuerda su infancia, JJ? Esa influencia de su familia en este camino deportivo. ¿Cómo recuerda esos momentos cuando iniciaba, cuando empezaba por allá, cuando era niño? No, pues Billy, la verdad el billar me cambió la vida, porque pues nunca lo vi como un deporte de alto rendimiento, lo vi más como un hobby al principio, como algo que me gustó mucho, que pues por medio de mi papá lo conocí, pero a medida que lo fui viendo y lo fui practicando y pues lo empecé a practicar a la edad de los 9 años, empecé muy niño y ya con el pasar de los años pues fui aprendiendo cosas nuevas, quedé campeón nacional y campeón panamericano a los 14 años. Y pues claro, el apoyo de mi familia fue algo muy bonito porque pues no pensábamos que este deporte me fuera a sacar por primera vez del país a los 14 años y menos logrando un título panamericano. Entonces es algo que llenó mucho de felicidad. Sí, claro, pero no avancemos tan rápido. Vamos un poco más despacio, JJ. Cuéntenos primero, nos habló de su padre, ¿cierto? Él fue el quien lo introdujo en el billar, ¿cierto? ¿Qué significaron esos primeros momentos y ese aprendizaje al lado de él? ¿Cómo se da ese momento? No, pues la verdad es que yo practicaba mucho fútbol. Tuve una lesión y mi papá pues me obsequió una mesa de libres en ese momento y ahí fue donde empecé a caminar y a practicar el billar y me empezó a gustar y me empezó a hablar. Después de que empecé a jugar me empezó a llevar a un club de billares El Parque en Soacha, donde empecé a practicar y a verlo de otra manera. Sí, él aún juega, mi papá pues aún lo practica más bien como por hobby. Ah, ok. ¿Y qué tan importante fue para usted ese momento con su padre? Porque me imagino que fue un enfoque distinto al billar tradicional de nuestro país. Fue como enfocarlo en ese ejercicio más disciplinado, más deportivo, ¿cierto? No, mi papá pues la verdad él me llevaba y yo me ponía mucho a mirarlos, a ver digamos a los que más jugaban, qué era lo que hacían, cómo cogían el taco, por qué tocaban la bola así, la técnica, cómo la usaban. Después empecé a jugar pool, otra disciplina, y era diferente. Entonces fui como aprendiendo como mirando esas otras partes que tenía el juego. Y después lo empecé a practicar como lo vi, como lo estaba viendo en las otras personas que fueron como digamos unos referentes en su momento. Vale, ¿Y en qué momento empieza a verlo ya de manera, o sea, siempre como la parte más deportiva más que un hobby? Lo que pasa es que la mesa de libres era una mesa más pequeña, es una mesa más pequeña. La mesa de 3 bandas es una mesa más grande, entonces en el momento empecé a jugar libres y pool, ¿sí? Que la de pool es la de los huecos, sí, y hartos bolas de diferentes colores. Entonces empecé a practicar eso y lo otro y después hice como un complemento jugando ya 3 bandas y me empezó a gustar mucho la dificultad, eso que te propones de que yo quiero hacer esto y cada vez que practicaba lo veía muy difícil y lo intentaba y pues de pronto eso fue algo de lo que me
me ayudó mucho persistir porque pues lo intentaba todos los días. Llegaba yo al billar, que era una mesa diferente, llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 9 de la mañana. Yo llegaba, limpiaba la mesa y entrenaba y intentaba lo que las otras personas hacían. Ahí empieza a intentar efectos, golpes, ya cosas distintas más que golpear la bola. Sí, empecé a hacer otras cosas, empecé a ver videos, me regalaron por ahí un libro, empecé a leer, a estudiar un poco, videos, regalaron CDs en su momento para poder ver los videos, pues, y todas estas cositas que veía lo iba aplicando cuando iba a entrenar. Claro, y acá estaba yo leyendo un poco de su historia, JJ, y me dice que a los 12 años tuvo una primera gran competencia, pero en un torneo sub-21. No le fue tan bien, ¿cierto? No, pues eso fue como digamos, como la pérdida, como mi primer evento. Sí. Entonces, ¿Ese dónde fue? Pues es que jugué varios, pero digamos mi primer evento así como con otras personas fue acá en Soacha, donde le gané, digamos, a uno de los fuertes dándome un handicap. Y después fui a un campeonato sub-21 que fue en Girardot, que es el que tú dices. Vale. Que ahí ya fui como más a hacer del bulto. Pero todo eso sumaba, iba sirviendo para crecer. Algo de experiencia y perder el miedo y tener conocimiento y sentir un uniforme. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. Cada semana, una nueva conversación sobre el deporte que nos inspira. Disponible en todas las plataformas de podcast. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. ¿Qué lo motivó para después de empezar y no ganar, de que perdiera por mucho a pesar de que con el handicap estuviera más cerca, para seguir adelante, para no rendirse después de como ese inicio difícil? No, mira que no, la verdad pues o sea, en su momento pues era muy niño y la gente le dio curiosidad y ver que yo atacaba bien, que jugaba bien. Me apoyaron y las personas que me llevaron a ese evento me siguieron apoyando y pues tú sabes que en el deporte es importante tener personas que te apoyen y más empezando tu carrera, porque es un deporte costoso. Sí, mi papá me apoyó, me presentó personas, les habló de mí y pues obvio estas personas me apoyaban con algo, con 20,000, 30,000 pesos, uno que el hotel, otro que la comida, otro que la inscripción, hasta él mismo. Entonces pues lógico, esto hace parte del inicio de mi carrera. Él fue policía, ¿cierto? Sí, mi papá fue policía. Vale, pero después empezaron un nuevo negocio ya más al billar o él sigue en la carrera. No, mi papá después se metió más en otros negocios y ya dejó aparte lo del tema de la policía. Vale, ¿y cómo fue esa etapa de la vida cuando ya empieza a ganar? Ya empieza a ir a eventos departamentales, nacionales y empieza a sumar medallas, trofeos. Pues lo que te digo, a los 14 años, un amigo de acá de Soacha, estaba yo en el billar entrenando y me dijo, JN, hay un campeonato departamental en Funza, ¿quieres ir? Y yo, sub-20, y yo pues la verdad, pues yo no tengo plata, ni tenía taco en su momento, ni nada. Y esa persona me llevó, se llama Alberto Vallejo, él me llevó, me pagó todo, me prestó el taco de él, campeonato departamental para clasificar al campeonato nacional, el cual ese campeonato departamental lo gané, porque pues él vio mi talento y lo gané y de ahí clasificar al campeonato nacional, que también logré ganarlo con el mismo apoyo de él. Esa persona también me apoyó hasta con los pasajes, con todo, y me prestó el taco. De ahí clasifiqué a jugar el campeonato nacional de mayores, pero en el campeonato nacional clasifiqué al campeonato panamericano en Montevideo, Uruguay, en el 2007. Perdón, sí, en el 2007. Y pues también me apoyó. Mi papá logró con unos amigos, han logrado conseguirme, digamos, un apoyo del tema de maleta, de recursos, porque la federación en su momento le entregaba uniforme y cosas así.
pero hacían falta detalles y mi papá y esa persona que siempre lo llevo ahí porque pues es alguien que inició, si esa persona hubiera llegado ese día, no hubiera pasado de pronto, no estaría donde estoy. ¿Cómo se llama? ¿Quién era? ¿Quién es? Alberto Vallejo, él es de aquí de Soacha, lleva toda la vida acá, es de Pereira, pero lleva toda la vida acá, es una de las personas con las que pues he aún comparto, siempre lo llevo ahí conmigo porque pues eso es importante, no olvidar de dónde uno empezó y más una persona que le tengo mucho aprecio y que siempre ha sido una persona con la que he contado. Bueno, un saludo a don Alberto entonces también. ¿Y cuándo recibe el primer taco? ¿Cómo recuerda el primer taco que tuvo JJ en su vida deportiva? Después de eso, mi papá y don Alberto me regalaron, entre los dos me dieron un taco. Mi papá y don Alberto me dieron un taco. Y empecé a practicar. Después, cuando gané un evento nacional, me dieron un taco también, un poco mejor que el que tenía. Y ya seguí con él un tiempo. Después ya logré conseguir un patrocinador. Me patrocinó medio taco y nosotros compramos medio taco y así. Y ya se fue metiendo de lleno en el deporte y a empezarlo a ver como un estilo de vida. Sí, la verdad es que en el 2007, cuando quedó campeón panamericano, en Soacha otorgaban una casa al mejor deportista del municipio, Sí. en el cual logré quedar como el mejor deportista. Entonces me obsequiaron una casa y pues la verdad nosotros en su momento no teníamos una casa ni nada, pagábamos arriendo, entonces digamos que lo vi, fue algo que me motivó mucho. Qué bueno, qué bueno. Esos son los incentivos que ayudan a que el deportista siga adelante, porque imagino que también fue en una etapa donde ya tiene que empezar a elegir si es estudiar, dedicarse a otra labor o quedarse en el deporte, ¿cierto? Sí, tú tienes toda la razón y la verdad pues fue a veces los entes deportivos y administrativos no se fijan, pero el deporte es algo que abre muchas puertas y lo hace cambiar a uno la vida literal. Y ese momento fue algo único y no lo olvido porque pues marcó mi vida y me cambió la vida y me motivó a seguir haciendo lo que aún hago. El deporte no solo forma campeones, forma personas, valores y futuro. Cada historia olímpica tiene un origen y todas merecen ser contadas. Aquí el juego nunca se detiene, porque el olimpismo es acción constante. ¿Y en qué momento empieza a ser uno de los referentes nacionales? ¿En qué momento ya lo empiezan a conocer de que a este evento viene JJ y va a estar difícil? Pues la verdad empecé, pues seguí los juveniles, seguí jugando mayores. Ya en mayores logré ganarle a varios de los top. Entonces... ¿Cuál fue esa primera victoria que dijo, le gané? No, mira que inclusive perdí. No olvido que perdí por una. En 4 sets perdí por una con 2 jugadores fuertes, uno de Bogotá y uno del Tolima. Y pues hasta incluso me hizo llorar porque pues le duele a uno. Tenía yo pues igual, iba a cumplir 15 años, algo así. Entonces como que quedé triste y eso, pero pues igual en esos momentos ya lo empiezan a ver a uno diferente. Claro. Ya cuando seguí con la carrera y pues ya alrededor cuando tenía 17, 18 años, pues claro, ya lograba llegar a los 8 semifinales, entonces como que ya dijeron, uy, este ya no es, como dicen por ahí, 3 puntos caminando, sino ya lo ven a uno diferente. Claro, y ahí empieza toda una carrera entre eventos no solo nacionales, sino ya panamericanos, Copas Mundo, torneos internacionales, ya torneos más grandes, ¿cierto? ¿Cuál ha sido de pronto cuál fue esa competencia en la que usted dijo, esta fue mi primer gran resultado fuerte en mi trayectoria? No, pues, digamos como los panamericanos, jugué varios, gané varios, no sé cuántos gané, la verdad. ¿Cuál fue el primero? ¿Lo recuerda? Pero digamos algo que haya cambiado fue, creo que en el 2009, en Amberes, en Bélgica, campeonato del mundo juvenil, que mi compañero Bernay Cataño me ganó la final del Panamericano, pero en el Mundial
Él iba más fuerte que yo y él quedó eliminado en primera ronda. Yo avancé y le gané inclusive en grupos al actual campeón del mundo, sub-21 en su momento. Y en los 8, para entrar ya a semis, voy ganando 1-0 con un jugador de España, Antonio Ortiz, y me faltan 2 y a él 13 puntos. Y me equivoqué, me hizo los 13 puntos, el final fue que me ganó 3-1. Y me motivó, eso también me motivó, me llenó como de rabia, pero a la vez me motivó porque sabía que podía. Pues le gané al que todos esquivaban, al que no querían ver, le gané. Entonces como que eso lo motiva a uno. Claro, claro, y allí es donde también se empieza a crecer mentalmente, ¿no? ¿Qué tan importante, JJ, es la parte mental en el billar? No, eso es algo que la verdad es fundamental. Hay mucha gente en el medio del billar que sabe muchísimo de billar, tanto de sistemas, de técnicas, de estructuras de juego, pero si no están bien psicológicamente o preparados o son fuertes, no se les ve el progreso. Porque pues yo puedo decir, hay mucha gente que sabe más que yo de billar, pero psicológicamente no están preparados o no están bien preparados para jugar, para un momento difícil, para empezar fuertes, para sentir sensaciones. Claro. JJ, para el Comité Olímpico Colombiano hay un evento grande e importante que son los Juegos Mundiales donde está el billar. ¿Cuándo fue su debut en Juegos Mundiales? Bueno, mi debut fue, yo la verdad nunca los participé en Birmingham, en el 2022. ¿Esos fueron los únicos? Esos son los únicos que he participado. Y tremenda presencia. Sí, la verdad no fue algo, pues la verdad para mí son los juegos que más me han marcado, pues obviamente por la medalla de plata, pero lo hablo a nivel atleta, o sea, sí. Sentirte como un deportista de alto rendimiento alrededor de muchos deportistas de todo el mundo, de diferentes disciplinas, compartir, comer, subirte a un bus, estar con tu escarapela a todo lado, compartir los pin de diferentes países, relacionarte, o sea, tomarte fotos con uno, con otro, de diferentes. Eso es algo que lo llena a uno como de entusiasmo. El dormir con solo atletas, algo que pues la verdad nosotros en el medio del billar no lo convivimos mucho porque pues no estamos, digamos, nosotros levantamos a desayunar y hay deportistas ya desayunando, trotando, otros calentando por una pelea, otros en masajes, y en cambio nosotros estábamos preparándonos psicológicamente porque pues nuestro deporte es más mental que físico, pero psicológicamente los veíamos a ellos, vemos el esfuerzo que ellos hacen físico, más no, digamos, nosotros mentalmente, ¿sí? Sí. Son deportes totalmente diferentes, pero sentir esa adrenalina y ya llegar al evento, al escenario, ver los otros deportistas del mismo deporte en diferentes modalidades que la verdad nunca lo había compartido, ver que lo sé jugar, pero pues nunca lo había visto jugar a los jugadores, a los mejores del mundo, entonces te llena de entusiasmo y pues para mí, aparte de eso, pues al ver los deportistas que estaban alrededor mío, que iba a jugar con los mejores jugadores del mundo y en mi primera partida recibí el número 3 del mundo, pues es algo que te llena como de entusiasmo, ¿sí? Y saber que pues vas a estar ahí, es a darla toda porque estás con los mejores del mundo de tu deporte. Estás escuchando el podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. Claro, JJ, voy a hacer un poco de pedagogía para quienes están aquí escuchando y es explicar un poco lo que significan los Juegos Mundiales, porque todos conocemos los Juegos Olímpicos, pero los Juegos Olímpicos solo tienen como para 28 deportes y pues en el mundo se practican muchos deportes más. Nada más en Colombia hay 56 federaciones deportivas avaladas por el Comité Olímpico Colombiano. Entonces los Juegos Mundiales aparecen en el panorama por allá en la década del 80 para crear los Juegos Olímpicos de los deportes que no hacen parte de ese programa olímpico, y allí es donde nacen estos Juegos Mundiales y el billar tiene esa presencia, y allí en Birmingham pues JJ hace una final increíble, llegar hasta esa final. ¿Cómo la recuerda, JJ? ¿Cómo recuerda esa final contra Dick Hacksberg? Pues la verdad, primero la clasificación fue demasiado difícil. Ok.
porque nosotros la clasificación empieza por ranking panamericano. En su momento yo estaba número 4 del ranking panamericano y obvio clasificaban los primeros 4 porque solo participan 16 y pues estaba, digamos, entre comillas clasificado, pero al quinto le llevaba muy pocos puntos. Hicieron un evento clasificatorio, pero, o sea, otorgando puntos al ranking, donde logro conseguir el título del Prix Panamericano en Chía, Cundinamarca. Entonces ahí ya quedé ratificado y quedé número 1 del ranking panamericano, clasifico. Bueno, me dan la noticia, ya llegar allá, instalarte, saber, ir al reconocimiento de mesas, ver los jugadores, pues ya los conocía, ya había jugado con varios. En Copas Mundo. Pero sí, ya pues había logrado jugar con ellos y ganarle a Dick Jasper, ya en su momento la había ganado también, a Tornon Blondan, a Tayfun Tasdemir, a Tran, que son, digamos, el top 5, top 8. Entonces mi primera partida es con Tayfun Tasdemir de Turquía, número 3 del mundo en su momento. Le gano una partida importante porque pues como para romper el hielo, es muy nervioso, ansioso, porque pues por más experiencia que tengamos a veces sentimos la presión, y más en estos eventos que sabemos que son eventos que se dan cada 4 años, entonces se siente difícil porque pues no todos los días está ahí, y todo lo que nos hemos preparado y todo para un momento que puede ser como dice Usain Bolt, se prepara uno toda una vida para correr 15, 20 segundos. Sí, total. Estos nos preparamos para una partida de 1 hora, 40 minutos o más, pero pues sí, le logro ganar. Pues ya estos son muertes súbitas, o sea, era una partida como puedes clasificar, puedes regresarte a casa ahí mismo. Eliminación directa. Sí, ahí ya clasificó a los 8, me toca con el número 4 del mundo, Tran Nguyen de Vietnam. Sí. Ya había logrado la última vez que habíamos jugado, él me había ganado. La primera vez que jugamos le gané en Corea, la segunda me ganó en Corea él a mí, la tercera pues ya en los Juegos Mundiales, y él venía a hacer una partida espectacular. La primera salió fuerte, le logró un punto bueno y cojo confianza y le remontó la partida y le ganó pues muy bien. Inclusive he visto el video varias veces y ya en los 4 me tocaba pues con mi compañero Pedro González para clasificar a la medalla. Le salgo muy fuerte, le cogí mucha ventaja y ya le manejé la partida y le gané bien. Ya al llegar a la final y saber que pues ya tengo una medalla, y pues de igual, tú sabes que no todos los días se vive eso. Y aparte de eso pues venía a jugar con Dick Jasper en una Copa del Mundo donde le gané una partida muy buena, y pues fue algo que me llenó de orgullo porque pues le gané a mi ídolo, ¿sí? Claro. Y ya habíamos jugado en una oportunidad y me había ganado. En esta oportunidad le logré ganar y pues me tenía como confianza. En la final pues ya hablé hasta con mi compañero y le dije que me sentía bien, que estaba tranquilo, que quería antes jugar la final con él porque pues me llenaría de orgullo si le gano, ganarle al mejor del mundo, al número 1 del mundo, a mi ídolo, que es lo que uno espera en un momento de estos, y más en los juegos más importantes en nuestra disciplina. Sí, claro. Y ya pues salí fuerte, pero no sé, ese señor lo admiro porque la mentalidad de este hombre es increíble. El nivel de juego es espectacular, no lo digo solo yo, sino los mismos deportistas a nivel mundial. Es algo que es increíble de este hombre, y lo hace ver todo como un reloj, lo hace ver todo tan simple, pero a la vez sabemos que es tan difícil. Y no, me dio una vuelta a la partida increíble y me ganó súper bien, me jugó un promedio súper alto y pues de igual, mucha felicidad. Y a ellos se los ha vuelto a encontrar aquí en las Copas Mundo de Bogotá. ¿Cómo ha sido esa vivencia con ellos en Bogotá? No, mira que últimamente pues he dejado de viajar un poco, pero sí en los eventos que he estado he logrado jugar con ellos. Inclusive ahorita me acaban de invitar a un evento donde solo participan 24 deportistas del mundo. Me invitaron en Francia en diciembre. Pues he logrado ganarle casi a todos. Al joven que ganó la Copa del Mundo aquí en Bogotá, jugué con él ahorita en Portugal, le gané. Jugué con el que quedó segundo en la Copa del Mundo de Portugal, le gané. Perdí con el subcampeón de Europa,
Le he ganado, digamos, entre comillas, le he ganado a todos los mejores del mundo. He jugado con todos. Entonces, digamos que ellos ya no me ven como un jugador más. Me ven ya como uno de ellos, digamos, porque pues en un evento en Madison, Estados Unidos, hasta Dick Jasper me dijo algo que pues me llenó de alegría, porque lo dijo en público después del evento. Dijo que pues en ese momento nos tocó jugar y le gané, y dijo unas palabras que jugar conmigo era algo muy difícil, que era una bestia jugando, y pues que te diga eso, el número uno del mundo, el mejor del mundo, a palabras a todo el mundo, es algo que a ti te llena de orgullo, y saber que ellos ya te ven como uno de ellos. ¿Y ha hablado con él? ¿Ha cruzado palabras? Sí, ¿Se claro, encuentran? ¿Qué le deja el diálogo con él? No, mira que sí, ya comparto con muchos, ya comparto con ellos, tengo números de celular, nos escribimos una cosa, la otra, ya es un compartir, ya es como, digamos, estar en los élites, ya sabes que ellos, digamos, si necesitan algo, pueden, no, o sea, te conocen, ya a nivel Sí, claro. deportivo y a nivel persona. Sí, claro. ¿Y cuando estuvieron acá en Bogotá los invitó a algo o no? Sí, mira que normalmente, pues así como ellos lo atienden a uno en sus países y todo, uno también debe ser un buen anfitrión. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Qué bueno, porque ahí es donde empieza a ser ese ejemplo también para nuevas generaciones. JJ, ¿y qué mensaje también le daría usted a aquellas personas que de pronto ven el billar como con prejuicios, que no lo reconocen como que de verdad es un deporte de alto rendimiento? Es que, mira, hay muchos, yo siempre lo he dicho, y inclusive se lo he dicho muchas personas que trabajan en estas entidades por el deporte. Hay deportes que no son agradecidos, que duelen, que te puedes tener el ciclismo, patinaje, muchos deportes que tú puedes tener una lesión y te dañas tu carrera deportiva. Deportes que a los 30 años supuestamente ya estás viejo, Sí. a los 35 que ya vas de salida, y eso es una mentira en el deporte de nosotros. Sí, pero hay deportes hay gente que tiene que dejar el deporte por trabajo, por estudio, por una estabilidad económica, que les toca apartarlo porque no hay apoyos. Te puedes preparar muy bien, puedes ser el mejor, pero si no hay apoyo, si no hay nada, también es muy difícil. Claro. Y en el medio del billar sucede mucho esto. La gente no lo ve como un deporte porque no hay beneficios, ¿sí? Sí. Y a mí muchas veces me lo han preguntado, Jota, ¿y se puede vivir del billar? Y pues yo les doy la respuesta de lo que te decía ahorita: hay que mezclarlo con el trabajo, con el entrenamiento. Pues ¿por qué? Porque son deportes que son costosos, o sea, son costosos, un viaje sale muy costoso, pero pues es lo que uno ama, pero duele y se frustra uno de saber que no cuenta con estos apoyos, y la gente prefiere dedicarse a otras cosas, independiente que sea el billar. El billar es un deporte que, si tú lo ves de alto rendimiento, puedes estar bien económicamente y bien preparado y todo. Pronto en un país como Colombia es difícil, porque pues tú sabes que acá es difícil hoy en día la situación económica, Sí. pero en países como Europa, en continentes como Europa y Asia, que pues cuentan con mejores apoyos deportivos, y aparte de eso todo es más cerca. Por ejemplo, tú sabes que un viaje aquí a Europa a nosotros nos cuesta mucho dinero, en cambio ellos venir acá es un poco más asequible. Ujú. Sí, más cómodo. Entonces todo esto influye para psicológicamente estar bien preparado, porque el billar es algo que la gente ya no, ahora pues gracias a lo que hemos logrado con mis compañeros de los triunfos, medallas, todo, hay gente, el billar está disparadísimo en Colombia, muchos clubes. Ahorita otra vez nos volvieron a afectar con el tema de los horarios de los billares por diferentes temas políticos. Entonces digamos que es como un deporte que nos tienen, digamos, muy al fondo, pero pues tampoco es que sepan mucho del tema, pero a la hora de uno comentarles una hoja deportiva mía o de diferentes deportistas de Colombia, ya les cambia como la mentalidad, como, uy, venga, ¿y este qué?
O sea, no es un deportista cualquiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha llevado la bandera de este país, la ha dejado en alto en diferentes países y se llena uno de orgullo ya al conocer del tema y del deporte. Claro. JJ, ¿y cuál es ese gran sueño que tiene en el billar todavía por cumplir? No, yo la verdad le voy a decir algo muy sinceramente, ahorita es estabilizar mi familia, mi vida, y llegará el momento en que quiero jugar el billar, quiero practicar el billar porque me nace, porque lo amo, porque quiero un título mundial para mi país, para mí, para mi familia, para esas personas que han estado ahí, ¿sí? Que no tenga que yo tener que esperar que si me apoyaron, que si no me apoyaron, que si esto, porque ya lo he vivido y ya llevo muchos años. Yo tengo 33 años, llevo alrededor de 19 años compitiendo. Muchas veces me han dicho no y queda usted preparado, triste, frustrado. Entonces como que da mal genio y quiero poder estar algún día, ir por el mundo, a todas las copas del mundo, a los campeonatos del mundo, así sea de mi dinero, pero que el día que yo llegue a tener un título mundial, que eso no se olvide, que pues que lo logramos, que lo logré. Y si hay apoyos del instituto, tanto del Comité Olímpico, del municipio, de todas estas entidades, pues la alegría mía sería esa, traer un título mundial para mi país, porque pues eso no se da todos los días y yo he estado el año pasado quedé quinto en el mundo. Sí. He estado tan cerca pero a la vez tan lejos porque pues digamos que se puede más, pero también hay que invertir más y pues no estoy en el momento como para ponerme a hacer esas inversiones en lo que amo y es cuidar a mi familia. No, claro, ese es un tema prioritario en la vida y hay que tenerlo allí. José Juan, ya para cerrar, ¿qué mensaje quiere dejarle de pronto a esos jóvenes que lo ven a usted como referente en el deporte? No, que nunca dejen de soñar, que la vida da muchas sorpresas y hay que hacerlo, la vida es una sola y hay que hacer lo que uno ama y le gusta y sobre todo pensando en grande y con la realidad, porque también no podemos vivir en los sueños, también hay que ser realistas, pero siempre hay que soñar y vivir detrás del sueño, pero con los pies en la tierra. José Juan, muchas gracias por compartir su historia aquí con el Comité Olímpico Colombiano en esta serie especial de podcast. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y espero que los que practiquen este deporte que lo sigan haciendo y que lo vean así como un deporte espectacular, que es lo que es. Hoy nos acompañó en esta serie de podcast del Comité Olímpico Colombiano el billarista José Juan García, un ejemplo de disciplina, de pasión y también de perseverancia. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio y los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a escuchar más historias de nuestros atletas aquí en los podcasts del Comité Olímpico Colombiano. Hasta una próxima edición. Así cerramos este capítulo con José Juan García, un ejemplo de constancia y excelencia en el billar colombiano. Gracias por escucharnos en el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @olímpicocol y cada viernes disfruta la revista Olímpica con más historias que inspiran al país. Nos encontramos en el próximo episodio.